Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde sea que nos estén viendo. Este, bueno, el día de hoy vamos a tener una clase de herbolaria donde vamos a estar hablando acerca de un tema que seguramente para muchos es bastante interesante, para otros puede ser un poco tenebroso, para otros puede ser algo nuevo, y este es el tema de los enteógenos. ¿Y qué son los enteógenos? Los enteógenos son las plantas que trabajan sobre la conciencia. De hecho, el término enteógenos, traducido pues más o menos literalmente, son aquellas plantas de aquellas sustancias que generan una conexión o la presencia de lo divino. Y hay un motivo interesante de por qué estas plantas llevan este nombre. Otro nombre que se le da a esas plantas son psicodélicos o psicoactivos, que psicodélico básicamente quiere decir que proyecta o genera aquello que está en la mente. Y si bien esto tiene pues un término que tiene ciertos aspectos que son más o menos acertados, la realidad es que a mí personalmente enteógeno me parece un término un poco más acertado, porque en cierto sentido esas plantas y hongos y sustancias pues se han usado en muchas culturas durante muchos cientos y en casos miles de años para conectar con la divinidad, con los aspectos divinos. Y pues como cualquier eh, cosa que tiene mucho poder, las plantas de poder, los enteógenos, tienen el potencial de ser grandes medicinas, de ser eh, plantas que cambian completamente la conciencia y la forma en la que estamos en el mundo. Y también tienen el potencial de ser laberintos en los cuales nos podemos perder. Y es interesante hablar acerca de pues toda la gama de experiencias que hay, porque así como la vida, pues los enteógenos tienen como toda una gama de aspectos muy interesantes que vale la pena mencionar. Y vale la pena entender también un poco pues cómo es que se usan en diferentes culturas, cómo es que pues se han integrado un poco también a la cultura de la cual somos parte de nosotros, la cultura occidental, y pues tanto cuáles son los potenciales como cuáles son algunos de los riesgos. Primero que nada, me gustaría decir que yo, digamos que no soy experto en la parte de enteógenos. Soy alguien que ha tenido pues una buena experiencia con diferentes plantas. Soy alguien que está apasionado con la parte de la inteligencia en las plantas y el contacto directo con las plantas. Eh, y bueno, y lo que les quiero compartir sale desde ese lugar, desde mi experiencia personal, desde lo que he podido ver y desde mi entendimiento como herbalista, más que como chamán o como sea que se pudiera decir, ¿vale? Y antes de comenzar, me gustaría pedirles a los que tengan chance de abrir su cámara, me encantaría si pueden abrir su cámara, así puedo saber quién está del otro lado y no estoy nada más hablando con cuadritos y nombres en negro. Siempre es bonito. Hey, tantas caras hermosas. Qué bonito poder verlos. Bueno, muy bien. Pues vamos a entrarle un poco al tema. Como siempre, a mí me gustaría empezar este tema con una historia. Y en este caso es una historia personal. Es la historia de, pues, cómo fue que yo entré un poco a este mundo de los enteógenos, cómo fue que, de hecho, entré a este mundo de las plantas. Porque si bien desde, pues, muy pequeño tenía como un interés por las plantas y siempre me llamaba la atención. Y tuve la fortuna de, a pesar de que crecí en la Ciudad de México, pues crecí en una parte muy boscosa de la Ciudad de México, en la parte poniente, cerca del Desierto de los Leones. Y para los que conocen el DF, pues bueno, es como uno de los manchones verdes que queda en la gran metrópolis. Y en ese sentido, pues, sí hubo como ese contacto y siempre hubo ese aspecto de poder conectar con la naturaleza desde ese lugar. Pero, pues como suele pasar con muchos de nosotros, según fui creciendo, pues buena parte de esa conexión y buena parte de ese contacto con las plantas y con todo este aspecto mágico, místico de la realidad se fue perdiendo. Cuando tenía como 15 años, empecé a entrar como en todo el aspecto mágico de las plantas. Empecé a leer como loco acerca de brujería y paganismo y no tanto la parte chamánica, sino más como la parte brujil, pagana, celta, wicana. Y ahí como que estuve
transitando un rato por todos esos lares. Y ahí fue donde empecé a conectar un poco, tanto con la parte de la alquimia, que es otro tema que tocaremos en otra clase, como con la parte de las plantas. Y después de eso, pues realmente hubo un periodo de, pues sí, como desconexión. Cuando estuve estudiando fuera, estaba completamente metido en los estudios, mucho más centrado en las partes, pues bueno, de ser un estudiante fuera de México y cosas así. Y no fue hasta los 24 años, cuando regresé a México, eh, en una relación un poco tóxica, que me encontré con las plantas de poder. Estaba a punto de regresar a México y me acuerdo que mi mamá me habló por teléfono y me dijo, Juanpa, ¿qué crees? Acabo de ir a una ceremonia de una planta que se llama ayahuasca. Y así de, ok, jefa, ¿y eso qué? Dice, no, es una planta que viene del Amazonas y tiene esta capacidad como de generar visiones y no sé qué, y a ti y a tu hermano, pues creo que les haría muchísimo bien. Y así de, pues chido, jefa, pues ok, no es que regrese, vemos qué onda. Y para poner en contexto, digo, yo en este momento ni, o sea, jamás, o sea, no he probado casi nada. O sea, había fumado marihuana 2 veces, no me había gustado, como que no era mi onda, no había tomado así como ningún tipo de psicodélico, nada, nada, era así como una virgen psicodélica. Y pues realmente era como, sí, o sea, como que no tenía expectativas de a qué iba ni qué onda. Bueno, el caso es que regreso a México y voy con mi hermano a este lugar, así a las faldas del Popo, porque pues, venía un chamán y no sé qué, y se iba a hacer la ceremonia y no sé cuánto. Llegamos tarde, fuimos los últimos en llegar, se cerró la ceremonia y pues empezó una experiencia que a mí me cambió la vida y cambió la dirección de la forma en la que estaba en este mundo. Yo había estudiado pintura y estaba como pues en México tratando de ganarme la vida como pintor y de pronto pues llego a esta ceremonia y hay un momento de parteaguas, hay un momento donde sí puedo decir que hubo como un antes y un después dentro de mi experiencia de cómo me movía en este mundo. Y una vez entrados en la ceremonia, pues el chamán dio las explicaciones básicas de pues tratar de guardar silencio en la medida de lo posible, de sostener el espacio, de quedarse en el espacio, etcétera, etcétera. Explicó un poquito de qué iba la ceremonia, qué era lo que iba a pasar un poquito, y pues ahora sí que uno por uno las personas fueron pasando a tomar su caballito de ayahuasca. Y pues yo estaba esperando, veía cómo la gente pasaba, y pues más o menos hasta el final pues pasamos yo y mi hermano. Y al principio pues era como esa sensación de pues a ver qué pasa, a ver qué anda con esto. Y de pronto empezó a pues entrar la planta, empezó a entrar en mi conciencia, empezó a entrar en mi cuerpo. Y una de las cosas que recuerdo más claramente es esta sensación de sentir, esto es completamente nuevo, ¿qué es esto? Es como algo completamente distinto, ¿qué está pasando? Y otra parte de mí tenía esta sensación de, aquí hemos estado 1001 veces, bienvenido a casa de regreso, aquí ya hemos pasado por este lugar antes. Y esta experiencia como que continuó, y fue, de nuevo, uno de esos momentos que para mí marcó mi vida. Y una de las cosas que me quedó reverberando, una de las cosas que pude como bajar de toda la experiencia y toda la nube de abrir mi mente y mi cerebro hacia las experiencias psicodélicas, fue eh, el entendimiento de que la planta o de que esta planta hablaba. Y lo que empezó a pasar fue este cuestionamiento profundo en mí, después de que había terminado la ceremonia, de empezar a preguntarme, ok, a ver, ¿qué pasó? A ver, esta planta habla, esta planta me habló, me dijo cosas. ¿Qué es esto? O sea, ¿es mi viaje? ¿Fue la planta? Y si esta planta habla, ¿esta es la única planta que habla? ¿O hay otras plantas que hablan? ¿Y cómo hablan las plantas? Porque esta habla bastante fuerte. Entonces, ¿por qué las otras plantas no hablan tan fuerte? ¿Qué pasó? Y esto a mí me catapultó en una búsqueda que durante muchos años fue como el hilo conductor de mi entrada al mundo de las plantas y mi entrada al mundo de la herbolaria. Y durante los próximos 2 años, un poquito por azares del destino, después de esa ceremonia, me hice como muy amigo de muchos de los chamanes, de los ayahuasqueros que estaban compartiendo, y pues empecé a tomar pues, ayahuasca de forma pues más o menos constante durante los próximos 2 años. Y eso siempre bajo esta búsqueda, bajo esta expectativa de quiero que la planta me enseñe, quiero que la planta me diga, quiero que la planta me abra.
Y en estos años hubo toda una descarga de información, pero siempre quedó pendiente este aspecto de la voz de las plantas, de querer aprender directamente de la planta, de querer escuchar la planta. Y curiosamente la ayahuasca nunca me dio lo que yo esperaba. Me dio muchísimas cosas, me dio así como, ten, aquí están los planos del universo y este es el funcionamiento de los seres humanos en la creación y así es el origen de la vida en la Tierra. Pero yo quería que la planta me enseñara, a mi modo. Entonces, después de un par de años, conocí a otro maestro y mi otro maestro, mi maestro Scott, me empezó a enseñar cómo escuchar la voz de las plantas sin necesidad de despelucarse en el proceso, sin entrar como en el descontrol que a veces tienen con muchas de estas plantas. Y eso me llevó a caminar un camino un poco más suave, por así decirlo, porque si las medicinas heroicas de la Amazonía y así son un poco rudas. Y siendo que para mi temperamento y mi carácter necesitaba como un aspecto como más meditativo, más zen, donde pudiera conectar de otra forma. Y eso fue lo que fui buscando y eventualmente pude llegar a este espacio de conexión donde se puede escuchar la voz de las plantas directamente, pues así como estamos. No digo desde un estado normal de conciencia, porque para poder entrar en un estado de conexión se requiere cambiar la conciencia un poco, pero sin necesidad de tomar sustancias externas. Pero la historia no va por ahí. Esa historia se queda más en el ámbito de las plantas psicoactivas, de las plantas psicodélicas, de lo que son, de lo que hacen y de dónde vienen. Y a mí una de las cosas que me parece más fascinante de estas plantas y de estos, bueno, plantas y hongos principalmente, es la capacidad que tienen de actuar sobre la conciencia humana. ¿Cómo es posible que estas plantas tengan la capacidad de entrar en nuestro torrente sanguíneo, de llegar a nuestro cerebro, de insertarse en los neurotransmisores de serotonina y a partir de eso cambiar completamente la percepción que tenemos de la realidad? Cambiar completamente cómo vemos, cómo escuchamos, cómo sentimos, cómo leemos. Todo cambia. ¿Cómo es esto posible y por qué es posible esto? Una cosa, y partiendo de la parte así como más técnica científica, una cosa muy interesante dentro de muchos de los psicoactivos es la composición química que tienen. Muchos de los compuestos químicos que están presentes, tanto en la ayahuasca con el DMT, como en el peyote con la mescalina, como la psilocibina en los hongos, como la ibogaína, como muchos de esos compuestos psicoactivos que son muy potentes, tienen un aspecto interesante donde todos son muy similares a un neurotransmisor que se conoce como serotonina. Y la serotonina, si bien es un regulador del ánimo en los seres humanos, es mucho más que esto. Y es una molécula, es un neurotransmisor que ha estado presente en la naturaleza durante miles y millones de años. Y durante este tiempo, pues parte de su función es fungir como un neurotransmisor entre pues diferentes especies y dentro de diferentes especies. Entonces, los seres humanos no somos los únicos que tenemos serotonina. La serotonina puede ser encontrada tanto en animales como en plantas y la función que cumple, como decíamos, es una función de comunicación a nivel interno, a nivel de sistema nervioso o de los sistemas de comunicación de plantas y animales. Ahora, lo que es muy interesante dentro de todo esto es que estas moléculas que son parecidas a la serotonina, se insertan dentro de los neurotransmisores, o dentro, más bien dentro de los receptores de neurotransmisores a los cuales se inserta la serotonina. Y esto quiere decir que nosotros no somos los únicos que vemos nuestra percepción afectada o alterada cuando entramos en contacto con estos compuestos. De hecho, estos compuestos tienen un efecto y tienen una función biológica que va mucho más allá de los seres humanos. Como decía, como decían mis maestros, los hongos y todas estas sustancias no estaban ahí esperando a que llegaran los hippies a probarlas por primera vez. Tenían una función desde antes de que llegaran los seres humanos y los hippies. Entonces, ¿cuál era la función que fungían estos neurotransmisores y esos compuestos? Bueno, parte de la función que cumplen, porque cumplían y siguen cumpliendo, es muy similar a la que hacen dentro de nosotros. Cuando una persona toma una planta de este tipo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver una forma diferente de percepción. Los sentidos cambian. Empiezan a percibir cosas más finas o empiezan a percibir cosas que no eran perceptibles antes. Y además de eso, empieza a fomentar una
la creación de nuevas conexiones neuronales, de nuevos pensamientos, de nuevas formas de ver la vida. De hecho, una de las cosas que sucede y que mucha gente reporta después de las experiencias es el tener un entendimiento diferente de la vida, de un problema, de un montón de cosas, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero el punto con todo esto es que este cambio de percepción y esta capacidad de ver de forma diferente la realidad no aplica solamente a los seres humanos, aplica a otros animales, aplica a otras plantas y aplica a ecosistemas completos. Entonces, parte de la función de muchas de estas plantas y muchos de estos hongos dentro de los ecosistemas tiene que ver con cambiar la capacidad de percepción de los seres que crean el ecosistema en el cual están presentes. Entonces, el maestro de mi maestro, Steven Buhner, tiene un libro maravilloso donde habla mucho de esto. Se llama Plant Intelligence and the Imaginal Realm, que es algo así como la inteligencia de las plantas y el mundo de lo imaginal o de lo imaginario. Y él habla acerca de eso, de cómo estas plantas cumplen una función biológica de ayudar a sus ecosistemas a percibir y a cambiar lo que están percibiendo. Entonces, él habla acerca de cómo cuando hay algún estrés en el ecosistema, porque si recordamos, por debajo de los ecosistemas que están intactos, de bosques y de selvas, hay toda una red de micelio. El micelio es pequeñas hifas, pequeñas como filamentos, que son el cuerpo de los hongos, lo que conocemos como hongos, como los frutos y lo que nos comemos para diferentes finalidades, eh, es como el fruto, es como la manzana del hongo. Por abajo está todo lo que realmente es el cuerpo del hongo, que es el micelio. Y este micelio se puede conectar por cientos de kilómetros a través de diferentes plantas. De hecho, el micelio de los hongos y las plantas, la raíz de las plantas, tienen una relación simbiótica, donde intercambian nutrientes los unos con los otros y tienen una relación de apoyo mutuo. Y parte de la función que cumplen estas hifas y este micelio es el intercambio y el transporte de nutrientes, de líquidos, de agua, de diferentes compuestos a lo largo de todo el ecosistema. Y esto incluye diferentes compuestos psicoactivos como el DMT y como la psilocibina, que pues ya está presente dentro de los hongos. Entonces, parte de lo que decía Steven en su libro es que cuando hay una cuestión de una presión, de un estrés dentro del ecosistema, parte de la función de estas plantas y estos hongos es liberar estos compuestos dentro del sistema para empezar a cambiar la forma de respuesta que tiene el ecosistema completo ante una situación compleja. Y esto obviamente para los seres humanos a veces puede ser un poquito difícil de entender, porque si pensamos que los seres humanos son los únicos seres inteligentes, que un ecosistema, un bosque o una selva tome decisiones puede sonarnos como algo que está un poco fumado. Sin embargo, pues cada vez más y más empieza a salir información sustentada a nivel científico y empieza a sustentar la información que los pueblos originarios han sabido durante miles de años. Y es que los bosques, las selvas, tienen vida, están conectados, tienen un espíritu y tienen conciencia. Entonces, visto desde ese punto de vista, valga la redundancia, el hecho de que estas plantas tengan la capacidad de modular la percepción de un ecosistema completo a través de la interacción que tienen con el sistema de serotonina de todo el ecosistema, no es tan descabellada. Y de hecho es bastante interesante. Entonces, la pregunta interesante aquí es, bueno, estas plantas y estos seres, ¿por qué tienen este efecto tan particular dentro de los seres humanos? Y pues, ¿por qué tienen el efecto que tienen? Y más allá de eso, pues bueno, ¿por qué es que los seres humanos tenemos estas experiencias? Tenemos este cambio de conciencia y tenemos como esta transformación muchas veces cuando hay un encuentro de este tipo. Y pues bueno, la pregunta está un poco abierta, pero pues en cierto sentido, si regresamos a la idea de que todo es fractal y que los seres humanos somos un fractal de la naturaleza, entonces pues podemos conectar con esta idea de que pues básicamente el efecto que tienen en la naturaleza estas plantas y estos hongos es muy similar al que tienen en los seres humanos, que es que nos ayudan a ver las cosas de forma diferente y a tener una perspectiva distinta de problemas que parecen a veces que no tienen solución o a veces que no podemos ver la solución por donde estamos en este momento. Entonces, pues vamos a entrar un poquito dentro de eso, dentro de la exploración de qué es lo que hacen estas plantas, estos hongos y cuál es el efecto que tienen y por qué tienen este efecto
en los seres humanos. Y para poder entender esto, ¿quiénes mejores para pues hablarnos de estos temas que las personas que han trabajado con estas plantas y hongos durante cientos o miles de años? Y creo que aquí como personas occidentales, como usuarios modernos de toda esta tecnología natural que son estas plantas, haríamos muy, muy bien en seguir los consejos y en seguir las advertencias y en seguir la guía de las personas que pues conocen estas plantas desde hace miles de años. Y yo, la planta con la que más experiencia tuve, más de forma cercana, fue con la ayahuasca. Y durante muchos, muchos años, pues, bueno, no muchos años, durante 2 años intensamente, me dediqué a leer acerca de, pues, toda la tradición chamánica, estuve en la Amazonía durante un tiempo, fui a hacer una dieta, y todo eso fue abriendo como cierto entendimiento. Y uno de los entendimientos que pude recibir de este proceso o de estos procesos fue que la toma de estas plantas no es solamente la introducción de un compuesto químico en el cuerpo. La toma de estas plantas es la conexión con toda una realidad que requiere de un mapa. Y lo que tienen de muy valioso muchas de estas culturas, además de muchas otras cosas, pero una cosa que tienen, o sea, realmente valiosa en torno a las plantas psicoactivas, a los psicodélicos, a los enteógenos, es que han mapeado la experiencia. Y en muchos casos y en muchas culturas que realmente tienen una relación íntima con estas plantas, no solamente han mapeado la experiencia, sino que toda su cosmovisión y su entendimiento de lo que el ser humano hace en esta tierra está completamente tejido con estas plantas, con estas experiencias. Y por lo tanto, los niños, los adultos, todo el mundo que nace en esas culturas tiene un mapa de qué es esta experiencia. Si pensamos en muchas de las tribus, en muchas de las culturas de la Amazonía, o si pensamos en los huicholes aquí en México que trabajan con el peyote, toda su experiencia de vida, todo su entendimiento de qué es lo que hacen aquí, de dónde vienen, a dónde van, está permeado por la experiencia de contacto con estas plantas y está pues completamente, o sea, cada aspecto de su vida está informado por el contacto de esa experiencia. De tal forma que las personas que entran a tomar estas plantas, que entran a trabajar con estos seres, tienen todo un mapa cultural que les dice qué es esto, que les habla acerca de la experiencia, que les permite, en cierto sentido, navegar la experiencia. E incluso así, pues se requieren chamanes, se requieren gente que los pueda guiar y que pueda enseñar a las personas a trabajar con estas plantas. Pero en cierto sentido es parte de la cultura y es parte del entendimiento y es parte del entendimiento propio de quiénes son muchas de estas personas. Una de las cosas que a mí me parece un poco delicada y que creo que es importante tomar en cuenta es que nosotros como pues personas occidentales, como mestizos, muchas veces no tenemos este bagaje cultural, no tenemos esta información, no tenemos estos mapas que han sido construidos a lo largo de cientos o miles de años. Y por lo tanto, es, a mi parecer, y esto pues será debatible, pero a mi parecer, es a veces fácil perderse en la gran jungla que se abre cuando se toman estas plantas y cuando se abre como ese espacio del inconsciente. Sobre todo si no se tiene un buen guía, que ahorita hablaremos de eso, eh, es delicado, por lo menos. Entonces, una de las cosas que me parece muy importante mencionar para cualquier persona que le interese o que esté dentro de este aspecto es la importancia de la cultura, la importancia de las historias, la importancia de las raíces, porque ahí es donde está buena parte de la medicina y ahí es donde están muchas de las llaves que realmente permiten que estas experiencias no sean solamente como un viaje muy bonito que nos hace sentir rico, sino realmente experiencias de transformación y de donde realmente se puede mover y se puede como transformar la vida y se puede sanar no solamente a nivel de cuerpo, sino a nivel de alma y otros niveles sutiles, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de todo el aspecto cultural y yendo un poquito más profundo a, pues, cuál es el entendimiento y cuáles las historias que se cuentan en torno a esto y yendo un poquito también a, pues, cómo es que yo entiendo la riqueza de estas culturas en relación a la herbolaria. Porque de nuevo, yo en este momento no estoy como tan metido en la parte de los enteógenos ya, pero sí estoy muy metido en la parte de la herbolaria y mucha de la información que recibí en la selva, que recibí estudiando acerca de pues todo este tema, ha informado mi práctica con las plantas. Y una de las cosas más importantes que yo pude obtener de ese entendimiento chamánico es el hecho de que la gente en el Amazonas, en la Amazonía, realmente puede ver a las plantas como si fueran personas.
y realmente las entiende no como parte del paisaje, no como seres aislados, sino como parte de pues la tribu, o sea, son como personas que están ahí presentes y con las cuales se comparte el espacio. Y hay este entendimiento de que el espíritu de las plantas puede ser tan real y puede ser tan comunicativo como cualquier persona. Y simplemente es un aspecto, bueno, simplemente es un aspecto de poder entrar dentro de ese canal y poder empezar a escuchar la voz de las plantas. Y pues en algunos de mis lecturas y hablando con diferentes chamanes, pues hay historias interesantes. Una que a mí siempre me resuena y se me hace muy curiosa es que parece que no es tan raro que de pronto los chamanes entren como en relaciones amorosas con diferentes plantas, con el espíritu de las plantas y cosas así. O sea, realmente esto nos habla del nivel de intimidad y del nivel de conexión que hay, al punto que parece que algunas mujeres dejan a sus esposos chamanes por andar coqueteando con espíritus de plantas y cosas de ese tipo. Sobre todo porque se dice que muchas plantas son bastante celosas y no les gusta que sus hombres estén con otros seres humanos por ahí. Entonces, esto nos empieza a abrir un poco el entendimiento de cómo es que estos pueblos ven a las plantas. Y a mí siempre se me hace muy interesante contrastarlo un poco con cómo lo vemos nosotros. Digo, nosotros hablando en términos de la cultura occidental, donde las plantas, pues, si bien nos va, son ornamentos lindos o portadores de buenos compuestos para medicina, pero rara vez se les ve como personas. Y sin embargo, todas las culturas que tienen un entendimiento de la tierra y de las plantas saben que las plantas son personas, saben que las plantas comunican, saben que las plantas hablan y que las plantas tienen enseñanza, que son nuestras maestras, para los que queremos estudiar con ellas. Entonces, dentro de la cultura amazónica, uno de los aspectos principales a través de los cuales se conecta, una de las prácticas principales a través de las cuales se conecta con estas plantas es a través de las dietas. De hecho, una cosa que me parece una tecnología fascinante es eso, es el proceso de dieta en la Amazonía. Entonces, en el Amazonas hay este proceso que, pues, cualquier chamán que valga su sal pasa una y muchas veces por este proceso, que es la dieta. Y la dieta es un proceso donde se corta por completo toda una serie de alimentos. Entonces se cortan las sales, los azúcares, las grasas, alimentos refinados. Básicamente se corta todo. Se dejan solamente algunos granos, como puede ser arroz o quinoa. A veces te dejan comer algo de pescaditos del río y a veces te dan unos plátanos horribles que saben como a cera. Eh, Devana sabe de qué estoy hablando. Pero digamos que es una dieta muy restrictiva que tiene como intención el abrir el campo. Y a la par de esto, se limita el contacto que se tiene con otras personas, se limita completamente las relaciones sexuales y el contacto sexual, y el contacto con otros seres humanos también se limita bastante. Y esto lo que hace es que abre el campo, permite que el cuerpo se limpie de muchas de las toxinas y que el cuerpo energético se empiece a abrir. Y a la par de este proceso que puede durar desde 10, 15, 20 días hasta quizá algunos meses, la persona empieza a tomar una planta y es la planta que se va a dietar. Y generalmente, y bueno, idealmente, por lo que se dice, esta planta no puede solamente como llegar y tomarla, sino que un chamán o una persona que ya tiene una alianza con esta planta te tiene que presentar a la planta y te tiene que compartir el contacto con esta planta. Entonces, en el proceso de estar dietando y de estar tomando y tomando y tomando y tomando esta planta, lo que empieza a pasar es que la planta empieza a transformar la percepción que tenemos de la realidad. Y no estoy hablando de plantas psicoactivas, estoy hablando de plantas pues que no necesariamente tiene un efecto a nivel psicoactivo. Pero el hecho de abrir así el campo y de empezar a tomar así las plantas, empieza a cambiar la percepción. Y dentro de mi experiencia lo que hace es que la planta te empieza a hablar desde adentro y empieza a hablarte no solamente, de nuevo, con su voz, sino que empieza a permear toda tu experiencia. Empiezas a ver, en cierto sentido, de la forma en la que ve la planta. Empiezas a sentir cómo siente la planta. Empiezas a percibir la realidad desde los filtros y desde la naturaleza de ese ser. Entonces, la enseñanza cobra una dimensión no lineal, donde no es que la planta te esté dictando lo que hace o te esté como pasando listado, sino que realmente estás dentro de la experiencia de vida de ese ser. Y ahí es donde realmente se abre el entendimiento de quién es y de qué es lo que hace y de cómo se mueve y de cuál es su naturaleza y cuál es su medicina.
Y los chamanes pasan por este proceso, no solamente para entender cómo se usan las plantas, sino para crear una alianza. Y en la Amazonía, una de las cosas que en cierto sentido sella estas alianzas, y es como uno de los como signos de que realmente se hizo bien el trabajo, es que la planta o el espíritu de la planta le entrega al chamán una cosa que se conoce como un ícaro. Y un ícaro es un canto, es música. Y ese canto, esa música, se convierte en el canto de invocación a través del cual el chamán puede invocar al espíritu de esa planta para poder curar a alguien que lo necesite. Y esto a mí se me hace de una profundidad y una belleza inconmensurable. Se me hace una cosa realmente muy, 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 muy bella, porque hay el entendimiento profundo de que la verdadera medicina está en la relación, está en la conexión, está en el hecho de que a través de el sacrificio de, pues no comer, de dietar, de estar ahí en la selva, en todo, con todo lo que implica, se abre la posibilidad de recibir un regalo por parte del espíritu de la planta. Y ahí se crea ese vínculo, ahí se crea esa conexión, donde desde ese momento, pues el curandero, el chamán, tiene acceso a esa planta. La planta le dio su alianza y el chamán le dio su alianza a la planta. Y a través de estos cantos, y de hecho eso pasa mucho en la Amazonía, muchos curanderos ni siquiera usan las plantas físicamente, sino que cantan y carean. Y en muchas de las ceremonias de ayahuasca, lo que se hace, y buena parte de la ceremonia, está dedicada a los ícaros, a los cantos que han recibido los curanderos para llamar a la medicina de las plantas aliadas con las cuales han dietado y con las cuales han creado conexión. ¡Qué belleza! A mí, de nuevo, es algo que me emociona, me parece un entendimiento muy profundo de la conexión con las plantas. Ahora, dentro de este entendimiento, dentro de este trabajo, pues está de nuevo este aspecto de la conexión profunda. Y en muchos lugares en la Amazonía, el calibre de un chamán está medido por la cantidad de dietas que ha hecho. Y pues eso es como, pues en cierto sentido, es pues cuántos recursos tiene y cuántos aliados tiene para poder apoyarle en su trabajo de curación. Entonces, esto, de nuevo, más allá del aspecto chamánico, más allá del aspecto de los enteógenos, a mí la forma en la que ha informado mi trabajo con las plantas es precisamente con ese entendimiento de que la verdadera medicina está en la conexión. Y como contaba, me parece que en la primera clase que había dado, esta historia que me contaba mi maestro, de este hombre que curaba con una sola planta y decía que pues, el motivo por el cual podía curar de esa forma es por la relación que tenía. Pues bueno, esa historia pues es normal en la Amazonía. Y es interesante cómo en la Amazonía pues hay tabaqueros, por ejemplo, o sea, hombres, mujeres que trabajan con el tabaco. Y su planta medicina y la planta con la que curan es el tabaco. Y esa es la planta con la que curan. Y hay historias, de nuevo, de personas que llegan de Occidente con enfermedades incurables y pues al momento de recibir pues la ceremonia o una sopla o una limpia con tabaco, pues de pronto ya no tienen cáncer o ya no tienen pues una cantidad de diferentes enfermedades. Y ahí es donde se vuelve interesante todo esto, ¿no? Ahí es donde pues muchas veces esta visión y esta capacidad de curar que tienen los chamanes y que tienen con muchas de esas culturas, pues desafían un poco la estructura lineal racional de la medicina occidental. Y pues es interesante y fascinante. Y a mí, para ilustrar esto, hay una historia que me gusta mucho, que ya no me acuerdo dónde la escuché, pero me parece que ilustra perfectamente esto. Y cuenta de un hombre, un botánico que estaba en el Amazonas y estaba aprendiendo de plantas y estaba pues haciendo como todo su listado de los usos de las plantas y de cómo se utilizaban y de para qué servían. Entonces, dice que va con un guía y pues este guía pues lo lleva a dar un recorrido por la selva. Y mientras van dando el recorrido, pues este hombre le empieza a decir, mira, esta liana sirve para curar los dolores menstruales y también ayuda para el sangrado y tiene este efecto a nivel digestivo. Ah, y esta hoja de acá, esa es muy buena para cuando hay infecciones y también ayuda para curar ciertas cuestiones de hongos y también ayuda pues a sacar ciertos parásitos. Y el hombre le iba diciendo pues a derecha y izquierda las plantas que encontraba y todas sus propiedades. Y este hombre pues no sabiendo que iban a tener como ese recorrido, había dejado su cuaderno y todo lo que podía usar para tomar notas en su cabaña. Entonces, al final del todo el recorrido,
cuando regresan a la cabaña, este hombre le dice, oye, ¿sabes qué? Te pido un favor, ¿me puedes repetir como los usos de las plantas para que los pueda anotar? Y este hombre, el guía, se empieza a reír. Le dice, ¿de qué te sirve que yo te diga todos los usos de las plantas si de todas maneras no te van a servir si tú no tienes una relación con ellas, si no has creado una amistad con ellas? Entonces, de nuevo, aquí es un cambio completo de paradigma, donde la medicina de las plantas no está en el compuesto, está en la relación. Y es una de las cosas más valiosas que yo me he llevado de esta visión y de este entendimiento. Bueno, pasando un poquito más a pues, el tema de otros enteógenos y de otras plantas. Pues, como saben, hay muchas plantas, muchos enteógenos que tienen diferentes tipos de efectos en el cuerpo humano. Algunos son más notorios que otros. Dentro de la categoría de psicoactivos, tenemos todo tipo de plantas, cosas desde la ayahuasca y los hongos psilocíbicos hasta cosas como el cacao. Entonces, digo, nadie diría que el cacao es psicoactivo. Sin embargo, dentro de la definición que tiene, pues sí tiene una cierta capacidad de cambiar la forma en la que percibimos y la forma en la que estamos en el mundo. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de plantas, toda una serie de diferentes, pues, tanto plantas y animales que tienen la capacidad de cambiar nuestra percepción. Dentro de las más conocidas y dentro de las que, pues sí, como más renombre tienen, pues tenemos, obviamente, la ayahuasca, que ahorita ha estado pues, como de super moda, ya tiene un super boom. Tenemos cosas como el peyote, tenemos los hongos y, bueno, dentro de los hongos tenemos toda una serie de hongos diferentes. Los más conocidos pues, son los hongos psilocíbicos, que incluso dentro de los hongos psilocíbicos tenemos diferentes categorías y cada uno de ellos tiene su propio espíritu y su propia forma de trabajar, lo cual es muy particular, porque aunque es el mismo compuesto activo, la energía que tienen y la forma en la que actúan son completamente diferentes. Y después tenemos otras plantas pues menos conocidas, como puede ser la iboga, algunos otros hongos menos conocidos como la Amanita muscaria, por ejemplo, y pues una infinidad de plantas y de hongos diferentes. Y una cosa muy interesante dentro de todo esto es que todas las culturas alrededor del mundo, probablemente, digo, no sé si excepción de las culturas como los Inuit y culturas están como muy al norte, todas las culturas en este mundo han tenido relación con ciertas plantas psicoactivas o con ciertos compuestos psicoactivos. De hecho, parece que es parte de la naturaleza humana el tratar de cambiar nuestra percepción. Y lo interesante de todo esto es que a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, todas estas plantas, todas esas sustancias que tienen la capacidad de cambiar la percepción, eran consideradas sagradas y por buenos motivos. Son plantas muy poderosas. Y aquí es donde vale la pena reflexionar un poquito sobre el uso que le damos a muchas de estas plantas. Porque muchas de las deidades, muchas de las plantas deificadas que eran consideradas eso, deidades en el pasado, se han convertido en los demonios de nuestros tiempos. Si pensamos en algunos de los ejemplos más claros, tenemos cosas como el tabaco. El tabaco, en todas las culturas de América que usaban el tabaco era la planta más sagrada en la Amazonía, sí, con todas las plantas que tiene, con la riqueza de biodiversidad que tiene, muchas culturas consideran que el tabaco, lo que llaman tatasairi, es la planta más sagrada de toda la Amazonía. ¿Por qué? Porque es una planta de conexión. Es una planta que conecta directamente con el Creador, directamente con el Gran Espíritu, directamente con los ancestros. Yo la primera vez que experimenté esto fue, bueno, cuando lo experimenté con más fuerza, fue el año pasado, cuando vinieron los tatas mayas a quedarse a la casa, justamente en Día de Muertos. Y pues llegaron justo cuando estábamos poniendo el altar y estábamos poniendo todas las fotos. Y en ese momento, pues los tatas, pues dijeron, bueno, ¿quieren que fuimos unos puros? Y los puros de Guatemala son unos puros así de gruesos y así de largos. Y Dani sabe de qué estoy hablando. Y son poderosos. Y pues nos sentamos y empezamos a fumar enfrente del altar, a fumar, a fumar, a fumar. Y estos tatas, pues digo, llevan en el tercer puro y yo así como luchando con el primero. Y pues ahí en el proceso de entrar como pues, realmente en la medicina del tabaco, de sentir como la medicina de esta planta, de pronto pues empecé a ver la foto de uno de mis abuelos que había muerto hace poco y se abrió este canal de conexión de empezar a escuchar a mi abuelo y de empezar a recibir información directamente de uno de mis ancestros. Y en ese momento fue cuando pues pude sentir así como en carne propia este aspecto de la conexión que tiene el tabaco y de cómo el tabaco es una planta que nos permite conectar y nos permite crear vínculos. Y
también entendí un poquito, pues, eso, o sea, por qué el tabaco se ha convertido, pues, en una planta, en cierto sentido, como tan peligrosa y tan dañina en estos tiempos. No porque lo sea por su naturaleza, sino porque es el uso que le hemos dado. Y una cosa que pasa en la naturaleza es que cuando la naturaleza funciona por reciprocidad, en quechua hay este concepto de aini, de dar y recibir. Es esa capacidad de yo doy, yo recibo, yo doy. Es el intercambio justo. Y dentro de nuestra sociedad hemos olvidado mucho el aspecto del aini. Y cuando no hay una reciprocidad, cuando se toma algo, lo que queda es un espacio vacío que se tiene que pagar de alguna forma. Y un poco mi entendimiento con el tabaco y con otras plantas es que toda la enfermedad, todas las vidas que en cierto sentido se cobran, por así decirlo, tienen que ver con una falta de reciprocidad, tienen que ver con una falta de, pues sí, de nuestra parte, en cierto sentido, de honrar eso que se nos da, de honrar eso que tomamos de la tierra. Y en el caso, pues, del tabaco, de nuevo es interesante porque es una planta bien poderosa, es una planta con mucho poder. Y es una planta que, pues, de nuevo, tiene esa capacidad de capturar, tiene esa capacidad de comunicar y pues de tomar cuando no hay una relación justa, cuando no hay una relación de respeto. Hay una historia que a mí me gusta mucho de un abuelo que se llama Carlos Castillejos y él cuenta como cuando él camina el camino maya tolteca y él hablaba acerca de cómo cuando él estaba empezando a caminar este camino, pues como buen joven, traía sus cigarritos y de pronto fumaba y dice que un día llegó con unos abuelos en la parte sur de México, unos abuelos mayas, y que uno de los abuelos le dijo, oye, mira, escúchame una cosita. Tú pues, eres joven, eres bastante joven, y la verdad es que pues a veces piensas mucha pendejada y pues dices muchas cosas que pues ni al caso, y pues a veces pues no tienes como buen control de tu mente. No es en mala onda, nada más te lo digo como, pues, como observación. Y tú cuando estás fumando, todo lo que estás pensando y todo lo que estás diciendo, lo estás rezando. Entonces, estás muy chavo, no fumes. Si no puedes controlar tu mente y no puedes controlar lo que estás diciendo, no fumes porque todo eso lo estás rezando. Y se me hace interesante cuando pensamos en nuestra cultura, cuando las personas en las oficinas, cuando es que salen a fumar, ¿no? Ya están hasta la madre de estar ahí como en el teclado y estar ahí trabajando y salen por un cigarrito, ¿no? A mentar madres de pinche trabajo. La vieja está de finanzas, que cómo jode, no sé qué. Y todo eso se está rezando y todo eso está yendo y está yendo y está subiendo, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Otro ejemplo de estas plantas sagradas que se han convertido en demonios en la sociedad es la coca, la hoja de coca, otra planta de comunicación, otra planta que en las culturas andinas, pues es de nuevo una de las plantas más sagradas. Tenemos la cocaína, tenemos de nuevo esta como distorsión del espíritu de una planta muy poderosa. Y así pues hay un montón de cosas más. El alcohol, incluso el alcohol que en muchas culturas era una vida sagrada. De hecho, en muchas culturas el embriagarse, el entrar en este estado de tener el alcohol en el cuerpo, era un estado que era considerado de contacto con los dioses, era un estado sagrado. Y de nuevo, en nuestra sociedad pues se ha perdido ese aspecto sagrado y se ha convertido en algo que pues de nuevo pide este pago de vidas por el respeto que no se le da. Entonces, tocando un poquito en esto, a mí me gustaría hacer como una reflexión final, porque ya estamos, nos extendimos, de estas plantas, estos enteógenos. Si bien no tienen mucho del aspecto adictivo que tienen muchas otras plantas de poder, sin duda siguen siendo plantas y siguen siendo muy poderosas y siguen siendo espíritus muy fuertes. Y ese mismo aspecto de reciprocidad es importante con ellas y es importante, bueno, con todos los seres, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque así como esas plantas pueden sanar y pueden curar y tienen la capacidad de ayudar con cosas como la depresión, en manos correctas y en manos de gente que sabe lo que está haciendo, pueden realmente ayudar a regresar el balance a las personas que lo necesitan. De esa misma forma, pues son herramientas de mucho poder. Y allí donde hay poder, hay la posibilidad de abrir cosas hacia la sanación, hacia el bien, hacia el servicio, y hay la posibilidad de abrirlos hacia aspectos de sombra, hacia la dominación, hacia el usar el poder de forma equivocada,
hacia el servirse a uno mismo. Y en este tiempo donde pues realmente ha habido un boom de los enteógenos, donde pues la ayahuasca y estas plantas ya están incluso en programas así como de moda, pues vale la pena tener mucho cuidado si es que alguien quiere caminar ese camino, de dónde se está metiendo y de con quién se está metiendo. Porque así como pues hay en todas las disciplinas gente muy chida y gente con habilidades cuestionables, pues lo mismo pasa con esto y aún con más precaución porque hay tanto poder y hay en muchos casos mucho dinero que se puede hacer con esto. O sea, realmente al haber este boom y al haber tanta necesidad de la gente de conectar, pues esto abre un espacio de una posibilidad de lucro muy fuerte que pues pone a prueba a muchas personas porque, pues de nuevo, abre a cuestionar por qué se está haciendo el trabajo que se está haciendo. Y también hay que decir que, pues así como eh, cuando uno quiere ser doctor, pues no es solamente que pues va y ve una cirugía y ya se siente doctor y siente que ya sabe lo que está haciendo. De la misma manera, con la gente que comparte esas medicinas, es muy delicado cuando una persona va a 2, 3, 5 ceremonias y de pronto siente que la planta ya le dio la varita para ser chamán. Muy delicado. Y es una ocurrencia común. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Y así como un doctor pasa 10 años haciendo su chamba, estudiando el cuerpo, estudiando su campo, un chamán debería pasar ese mismo tiempo estudiando su arte y entendiendo lo que hace para poder llamarse chamán. Entonces, eh, mi palabra como de advertencia dentro de esto es que si bien estos mundos pueden ser realmente transformadores y realmente pueden cambiar la vida de las personas, este cambio de vida se puede dar hacia ambas partes. Se puede dar hacia una cuestión de realmente integrarse y poder encontrar fragmentos del alma que estaban perdidos, o se puede dar en un aspecto de desintegrarse. Y cuando no son bien usadas, como cualquier cosa, como muchas de las otras plantas que mencionamos antes, pueden pasar de ser deidades a ser demonios. No porque sean buenas o porque sean malas, sino por el uso que les damos nosotros y por cómo nos aproximamos a ellas. Entonces, mi invitación a esto no es ni incitar ni asustar a nadie para que vayan o para que no vayan. Mi intención con esta clase es simplemente como mostrar una ventanita muy chiquita de pues el tiempo que yo pude estar ahí, de lo que pude ver, de lo que recibí, que fue mucho, y de los peligros que puedo ver también, que también son muchos. Entonces, entrar en estas plantas, entrar en estos lugares, es como entrar en la selva o entrar al desierto. Más vale que tengas un buen guía y más vale que sepas lo que estás haciendo, porque si bien hay mucha belleza y hay aspectos muy hermosos, pues también hay ciertos peligros. Y tener un buen guía es fundamental. Pero si lo tenemos y si realmente estamos dispuestos a darle el amor, el tiempo y la dedicación que requiere, entonces podemos encontrar realmente maravillas que están ocultas a los ojos de la gran mayoría de las personas. Bueno, pues con esto vamos terminando esta clase del día de hoy. Y pues bueno, como en ocasiones anteriores, pues el espacio queda abierto. Si hay alguna pregunta, comentario, pues muy bienvenidas. Vapu, gusto verte. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano. Antonio, dale. Hola Juan Pablo, buenas noches a todos desde Venezuela, un abrazo. ¿Qué tal, hermano? Gusto verte. Todo bien, chévere, un gusto. Juan Pablo, cuando tú hablas, por ejemplo, de términos de reciprocidad, en este caso, por ejemplo, de estas plantas enteógenas, ¿qué se entrega, no? Porque muchas veces, por ejemplo, de repente tú vas a una ceremonia o algo y tienes una visión o un entendimiento de algo, ¿verdad? Y tú no lo pones en práctica, sino que sales y sigues haciendo lo mismo que venías haciendo. Sería como en ese caso, por ejemplo, yo no estoy siendo recíproco con la visión que me está entregando la planta. O por ejemplo, en ese caso, si yo hiciera lo que la planta me está diciendo que lo haga o que transforme o que cambie, si yo lo hiciera, eso, la planta, digamos, lo tomaría como la reciprocidad que se espera. Mira, yo veo como varios aspectos, digo, dentro de mi entendimiento de la reciprocidad hay como muchos aspectos diferentes. Y creo que también hay un aspecto como muy personal, donde
de nuevo, regresando al aspecto de la relación, ¿no? Donde la medicina está en la relación, pues bueno, la comunicación también está en la relación. Y creo que una parte fundamental de todo esto es el entender cómo es que, de nuevo, cada quien teje sus relaciones. Y lo siento que es, de nuevo, cuando pensamos en las plantas como personas, igual es un poquito más fácil entender esto, porque, no sé, si piensas en tu mejor amigo o si piensas en tus padres o en tus hermanos, la relación que tú tienes con ellos es muy diferente a las que tienen con otras personas. Entonces, quizá la forma en la que tú te relacionas y el intercambio y la reciprocidad que hay con ellos seguramente es muy diferente a cómo es con otras personas. Entonces, hay una parte muy personal de qué es lo que significa reciprocidad. Y siento que ahí es donde es muy importante entender y tener una conexión abierta para realmente preguntar y tener una cuestión clara de, bueno, ¿qué me estás pidiendo? O sea, yo estoy tomando esto, ¿cuál es el intercambio? Y creo que eso es parte también como de la cuestión con muchas plantas que se vuelven como tóxicas, ¿no? A veces el intercambio no está claro, no se han puesto como los acuerdos claros para entender yo qué estoy dando y qué estoy tomando. Entonces creo que una parte principal es eso. Después de eso, sí hay una parte muy importante con lo que dices. Y digo, a mí fue muy interesante, a mí me pasó muchas veces eso, ¿no? De pronto, cuando estaba como pues muy metido así en la parte de la ayahuasca, pues iba a tomar, pues sí, como medicina y recibí un mensaje muy claro, ¿no? Era así como de, güey, salte a la ciudad. Sí, 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 sí. Y pues llegaba así un mes después, ¿no? Y otra vez. Y así de, ¿para qué vienes? No, no, pues quiero aprender. ¿Ya te saliste de la ciudad? Es como, pues no. Entonces, ¿para qué estás chingando? Como, pues no vengas. O sea, ya te di tarea, o sea, ¿para qué vienes? Entonces, siento que parte de eso sí tiene que ver con eso. O sea, y parte de lo que me pasó a mí es que después de un tiempo de estar recibiendo sus mensajes, las visiones y la experiencia se empezó a volver gris. Ya no tenía como esa vivacidad, ya no tenía como esa vibración. Era así como, veniste por información, ya te di la información, no estás pelando la información, ¿para qué estás viniendo por más información que no vas a pelar? Entonces, hay un aspecto muy importante de eso, ¿no? O sea, como dices, de honrar esa visión. Y un tercer aspecto que creo que tiene que ver con una visión un poco más amplia es el entender qué es lo que implica el tomar esa medicina. Porque sobre todo en el caso de la ayahuasca, del jicuri, del peyote aquí en México, eh, una toma de ayahuasca, una toma de jicuri, no implica solamente un aspecto personal, implica toda una serie de eventos y situaciones que permiten que lleguemos a ese espacio. Y eso implica, por ejemplo, la deforestación. La superdemanda de ayahuasca que hay, pues ha llevado a una deforestación de esta planta en su hábitat nativo. Lo mismo con el peyote. Digo, el peyote no se ha popularizado tanto, pero pues igual es una planta que está en peligro y que ha sido sobreexplotada. Entonces, hay una cadena de eventos y siento que es importante, en cierto sentido, estar conscientes de esa cadena de eventos para entender cuál es, por ponerlo en cierta forma, cuál es el karma que estamos aceptando al ir a tomar esa medicina. Que de nuevo, no quiere decir que sea bueno ni que sea malo, simplemente quiere decir que hay una serie de eventos que tienen que suceder para que eso pase. Y si estamos yendo simplemente pues para ver colorcitos y pasarla chido, quizá la honra que le damos a esa planta no es la adecuada. Entonces, de nuevo, el poder entender cuáles son los eventos que permiten que algo llegue a suceder es parte de el entender cuál es el precio, no el precio solamente de cuánto pagas por la ceremonia, sino de cuál es el costo para poder tener un vaso de ayahuasca y poder tomarlo, ¿no? Entonces, creo que es, dentro de mi visión, eso tiene que ver con este intercambio, con esa capacidad de ser recíprocos. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto, hermano. A ver, en el chat había unas preguntas. Entonces, Ana preguntaba, Juanpa, ¿los efectos del LSD y el MDMA pueden asimilarse a lo de los enteógenos? Pues, en cierto sentido, sí, digamos que los efectos en cierto sentido tienen ciertas similitudes. Digo, yo nunca he sido mucho de tomar eh, como, sí, como sustancias químicas. Tengo muy poca experiencia con ellos, pero de la poca experiencia que tengo, sí hay un aspecto similar, donde sí se abren espacios similares, pero la experiencia es diferente. Yo tuve una experiencia con LSD y la cosa que me parecía como muy curiosa, o sea, porque ya lleva tiempo como trabajando con la ayahuasca y con algunos hongos, y la cosa que más me resaltó era la sensación de esta cosa no tiene voz, es como un programa. Es como que le pones enter y es como correr programa.
y tienes tus 12 horas así de como psicodelia y fractales, pero no te responde de la forma en la que te responde el espíritu de las plantas, como que sí, no tiene el espíritu que tiene la planta. MDMA, pues realmente no sé, o sea, no he tenido mucha experiencia con MDMA, entonces no sé decir. Ambos tienen potenciales, pues sí, como de trabajo a nivel terapéutico, y digo, últimamente se está explorando mucho eso, pero de nuevo, dentro de mi experiencia, pues no puedo hablar muchísimo porque no es algo con lo que tenga mucha familiaridad. Daría las mismas precauciones que con las otras plantas, en el aspecto de que, pues de nuevo, son sustancias pues delicadas y hay que tener cuidado de cómo se usan, pero fuera de eso, pues sí, no puedo decir mucho más. Bueno, Yaneli decía, una duda. Dice, en algún momento probé el peyote, pero no noté que se me abría el campo. Dice que incluso sentí el dolor de los demás o sentí el mundo de los muertos. Dice, a un acompañado se requiere cierta protección de algún tipo para el uso de este tipo de plantas. Pregunta. Bueno, con lo que dices me parece que sí se abrió un poco el campo. O sea, el hecho de poder sentir el dolor de los otros y de poder sentir el mundo de los muertos, esa es una apertura del campo. No necesariamente es la apertura que nos gusta muchas veces. Sabes, queremos sentir como esta conexión y queremos sentir, pues eso, como esta capacidad de conectar con las cosas hermosas de la vida. Pero pues el dolor y la muerte y esos aspectos inframundanos también son parte de la experiencia de la vida. Y una de las cosas que hacen estas plantas es que abren esa experiencia de la vida y abren en cierto sentido, las puertas para que todo lo que nos rodea, tanto lo luminoso como lo oscuro, pues sean un poco más notorios. Entonces, pues sí, digamos, yo siento que sí hubo como una apertura de puertas ahí con lo que dices. Y yo sí siento que sí se requiere una cuestión de guía, definitivamente. O sea, algunas plantas son un poquito más benévolas que otras. Digo, los hongos, por ejemplo, son un poquito más navegables, sin necesidad como de guía, aunque igual mucho cuidado. Pero cosas como la ayahuasca, como el jicuri, sobre todo la ayahuasca, yo siento que es una planta que realmente necesita de mucha guía. O sea, a mí me ha tocado así como estar en una o dos ceremonias así de gente que se le ocurrió así de, vamos a compartir porque a ver qué onda. Mala idea. No, bueno, sí, se pone muy intensa la cosa. Entonces, sí se necesita un guía. Y en la cuestión de la protección, sí, de hecho, o sea, en muchas de las culturas indígenas, en muchas de las culturas pues que tienen una experiencia con esto, hay un proceso de protección. O sea, y muchas de las culturas chamánicas tienen un entendimiento pues de que pues si vas a tomar, tienes que estar en una dieta, tienes que estar con tu cuerpo cerrado, tienes que estar con tu energía cerrada. Hay, de nuevo, una cuestión donde sí la protección y el cuidado de la energía es muy importante. Entonces, digo, muchas usan, sí, talismanes y diferentes cosas, pero, pues bueno, o sea, para entender realmente qué tipo de protección se tiene que usar, hay que tener un entendimiento muy profundo del campo energético y del mundo al que te estás metiendo y de a dónde estás metiendo a trabajar. Entonces, en ese caso, pues sí, la mejor protección es una buena guía que te pueda decir por dónde sí, por dónde no, qué hacer, qué no hacer y hacerles caso. Bueno, este, dice Francisco, a mí ni el Hikuri ni el Teonacatl me han hecho ningún efecto nunca. Sí, sí, es una cosa que a mí se me hace muy curiosa. Sí, hay ciertas personas, cada persona es completamente diferente. Hay personas que con cantidades minúsculas se van a Júpiter, dígase mi mujer, este, si toma agua y está así como teniendo visiones. Y hay otras personas que no. Hay personas que, digo, me ha tocado en diferentes ceremonias, en diferentes lugares, de pronto como tomar, y que no haya un efecto notorio. No sé a qué se debe, no te puedo decir, pero sí, es algo que pasa. Algunas personas como que, sí, como que no les, no sé, no encaja de la misma forma con todo el mundo. No sé por qué, pero así es. Gusto verte, mi Francisco. Hace mucho tiempo. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Pregunta? ¿Comentario? Hola, buenas noches, Juanpa. ¿Qué nos vale? ¿Qué tal? Oye, ¿y cómo está catalogado el bufo alvarius? Si no es planta ni hongo, que es, Sí, ¿cómo que es de está? un animal, ¿no? Sí. Sí,
El bufo es un ser al que yo le tengo mucho respeto y he escuchado como varias historias de terror, lo cual me ha mantenido como un poquito a raya. He escuchado también experiencias así magníficas y conozco gente que les ha cambiado la vida, que les ha ayudado como a salir de adicciones y un montón de cosas. Pero pues igual, man, o sea, del bufo siento que más que ciertas plantas es un volado. O sea, siento que a algunas personas va muy bien, a algunas va muy mal. Y bueno, ¿cómo está categorizado? Pues bueno, o sea, a nivel de enteógeno se categoriza un poquito por su composición química. A fin de cuentas, lo que el bufo tiene es un compuesto que se llama 5-MeO-DMT. Entonces, básicamente es un tipo de dimetiltriptamina, que es lo mismo que está dentro de la ayahuasca. Eh, pero bueno, no es lo mismo, porque una cosa es DMT y otra cosa es 5-MeO-DMT. Entonces, sí son, digo, están como del mismo grupo, son, o sea, alcaloides con una similitud estructural, mi química es muy básica, pero son diferentes. O sea, y un poquito de lo que yo he escuchado a nivel de experiencia, pues parece que el 5-MeO sí tiene un efecto como muy diferente al DMT. O sea, parece que sí es como otra experiencia completamente diferente. Y si nos vamos más allá del aspecto meramente químico y pensamos en de dónde viene, cuál es el espíritu, cuál es la fuerza que acompaña esto, pues ahí es todo otro rollo, porque una cosa es una planta y es pues la naturaleza, pues sí, de las plantas, y otra cosa es un animal. O sea, el bufo pues, es un sapo de desierto, tiene como toda otra energía, ¿no? O sea, tiene como otro aspecto espiritual energético, pues sí, como muy, muy diferente, ¿no? O sea, muy, muy poderoso. Y lo que es curioso del bufo que no necesariamente aplica a otras plantas y hongos, es que lo que te pone del bufo es el veneno. Y eso es interesante, o sea, incluso a nivel energético. O sea, en el caso de la ayahuasca, en el caso de los hongos, puede que tengan un efecto, sí, de protección, pero tienen otros efectos, digamos que no necesariamente es un veneno. En el caso del bufo, lo que te pone es el veneno del bufo. Entonces, es interesante ahí a nivel energético. No te puedo decir mucho más porque no he tenido como una experiencia directa, pero sí conozco, o sea, tengo como varias personas que sí tienen así experiencias de wow, estuvo increíble, y tengo otras de, güey, estuve en un como brote psicótico durante 2 meses y no sabía cómo bajar. Yo, pues yo hice ayahuasca y después bufo, así era como el paquete. Y y sí, pues es pues es más instantáneo, es como, pues de volada ya estás allá, casi, casi. Es muy, muy fuerte. Sí, sí, parece que también con el DMT fumado, parece que es una experiencia así como muy, o sea, que te manda para arriba y tienes como pues sí, o sea, sí, es como un ayahuascazo, pero, o sea, de 0 a 100 en 15 segundos. Entonces, pues sí, no sé, yo tengo mis reservas con la cuestión de mezclar medicinas, mano. Sí, 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 se me hace como delicadón. Pero, pues sí, a mucha gente le gusta y pues nada, yo espero que te haya dejado como una experiencia buena, man. No, pues sí estuvo muy, muy, muy espiritual de esas que ni, o sea, sí, sí, sí. Después de eso, como que no pude aterrizar bien y me tardé mucho en qué onda, ¿no? Porque sí, sí, sí está es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ujú. Gracias. Sí, sí, eso es también importante mencionarlo, que, digo, una de las cosas que yo llevo estudiando ahorita 2 años es un trabajo con el sistema nervioso que se llama experiencia somática, que es trabajo con el trauma. Y uno de los principios fundamentales dentro de la experiencia somática es la cuestión de no retraumatizar. Porque, bueno, para explicar la cuestión del trauma, básicamente el trauma es cualquier emoción con la cual no pudimos lidiar, no pudimos procesar en el momento en el que le estábamos sintiendo. Entonces, eso puede ser desde una cuestión muy gruesa, como un choque o la pérdida de un ser querido o estar en un campo de batalla o algo así, hasta cuestiones como pues el niño de quinto de primaria que te quitó tu juguete y lo rompió y sentiste que nadie te entendía y nadie te apoyaba. Eso puede ser un trauma. Digo, obviamente hay niveles y hay como complejidad, hay traumas como más complejos que otros, pero una cosa que es muy importante, al menos desde el punto de vista de experiencia somática, es que lo que el cuerpo está tratando de hacer con el trauma es liberarlo. Y para poder liberar el trauma se tienen que completar los movimientos defensivos que queríamos completar en ese momento.
Entonces, si yo a Juanito de quinto de primaria le quería meter un madrazo por quitarle mi juguete y no lo pude hacer porque la maestra me detuvo, o quería tener como algún movimiento defensivo, pues el movimiento de defensa es lo que el cuerpo quiere completar para sentir que está seguro nuevamente. Una de las cuestiones delicadas con muchas de las plantas enteógenas es que, pues como quien sea que la haya usado, pues sabe, tienden a meterte así como de, mira tu trauma, aquí está surround sound, 3D, 4D, todo. Y eso, si bien muchas veces nos puede ayudar a ver y a tener como un entendimiento de qué pasó y nos puede como, pues sí echar luz y entendimiento de muchas cosas. Y en muchos casos sí hay personas que tienen un proceso de liberación y que tienen un proceso como de reestructuración del sistema nervioso donde pueden soltar traumas. En muchos casos también puede haber un proceso de retraumatización, donde el hecho de entrar tan profundamente y tan directamente al trauma puede retraumatizar. Entonces, más que resolver, lo que hace es que ancla aún más profundamente el trauma y esa experiencia se convierte en algo traumático en sí. Entonces, hay muchas personas que de pronto salen de una experiencia o de bufo o de ayahuasca diciendo, güey, nunca más, nunca más, esto es la cosa más aterradora de mi vida, fui a ver todos mis miedos, mis demonios, no lo quiero hacer nunca más, no, gracias. Y esa experiencia se vuelve algo en lo que tienen que trabajar, porque retraumatiza. Entonces, eso también es parte de lo que me da un poquito de precaución con muchos de los enteógenos, sobre todo cuando no hay una buena guía. Que muchas veces podemos entrar a espacios donde podemos retraumatizar en vez de realmente como sanar lo que vinimos a sanar. O en mi caso fue al contrario, o sea, vi mucha luz, mucho, o sea, pues como estar con Dios, según el bujo, es como una conexión directa y fue como, pues abrir todo esto que no sabía, ¿no? Entonces, en eso me tardé en, así muy bueno, todavía, ¿no? No es que entienda todo ni sepa, pero como ir aterrizando toda esa información, toda esa sensación, vivencia, porque fue no tiene palabras, ¿no? O sea, sí, entonces, sí, fue contrario, después ha pasado también lo otro que comentas. Gracias. Con gusto, hermano. Bueno, chicos, ¿alguien más? A la 1, a las 2. Súper. Bueno, pues, queridos y queridas, muchas gracias por unirse a esta clase. Espero que haya sido nutritiva, interesante, que les haya abierto algunos aspectos de curiosidad, que les haya inspirado. Y anuncios. Anuncio número 1. El sábado de esta semana sale la primera entrevista de, bueno, 2 pasitos atrás. Como parte de este proyecto educativo abierto, empecé a hacer como toda una serie de entrevistas con diferentes personas de las cuales admiro su trabajo. Devana, te voy a hablar. Y que me gusta como el acercamiento que tienen con las plantas y como su forma de acercarse a ellas. Y el sábado sale la primera entrevista y semana con semana vamos a estar sacando como nuevos episodios donde vamos a hablar acerca de las historias de las personas que trabajan con plantas. Bueno, lo que yo quiero escuchar es eso, como cuál es la experiencia que tienen, cómo es que llegaron a las plantas, cuáles son los aprendizajes profundos que han recibido de las plantas y pues poder contar esas historias que pues muchas veces no se cuentan, ¿no? O sea, hay muchas clases, hay muchos libros de herbolaria, pero muchas veces estas partes de las historias de los que están detrás pues esas no son tan contadas. Entonces, quería empezar a sacar un poquito esto a la luz y pues contar estas historias, ¿vale? Anuncio número 2. Tenemos nueva página de Herbolaria Quintesencia. Ya casi está. Le faltan algunos detallitos y cosas así. Entonces, herbolariaquintesencia.com va a estar abierta y ahí van a encontrar más recursos. Están los accesos a las clases gratuitas, están la oferta de cursos que tenemos y todo eso. Entonces, próximamente se las voy a hacer llegar por correo o si quieren entrar, pues ahí pueden entrar y chulearla. Está muy bonita. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Amircito, Ilse, queridos, mando un besito. Dani. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Chao. chicos. Gracias, Cuídense mucho, chicos. Linda noche. Gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, compa. Buenas noches. Chao, chao.